Jesús Martínez Segarra González. Jesús es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Valladolid, la UBA. Tiene máster en Dirección Económica Financiera y máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Cuenta con 22 años de experiencia en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad y centros especiales de empleo desde Plena Inclusión Castilla y León, la Federación de Castilla y León de Asociaciones y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual, y FEACEN-CIL, la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León. Actualmente Jesús es responsable del área de empleo de Plena Inclusión, miembro de la Comisión de Empleo CERMI-CIL y coordinador técnico de FEACEN-CIL. Así que para no demorarnos más, os voy a dejar con Jesús y pues lo de siempre, cualquier duda, cualquier cuestión, la podemos ir dejando reflejada aquí en el chat y después, una vez termine la presentación de Jesús, le formularemos las preguntas para que nos pueda ir respondiendo aquellas dudas que surjan. Así que nada más, Jesús, muchas gracias y adelante. Vale, pues muchas gracias, Ramón. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Yo te escucho Sí. perfectamente, Jesús, Perfectamente. así Muy que bien, pues, fenomenal. en primer Adelante. lugar, muchísimas gracias a la Universidad Católica de Ávila por contar con FEACEN Castilla y León para poder hablaros de los centros especiales de empleo y en particular de los centros especiales de empleo de iniciativa social, que como veremos un poquito más adelante, estos son los que realmente son empresas de la economía social respecto a los otros centros especiales de empleo que, teniendo también una finalidad de incorporar a personas con discapacidad al mercado de trabajo, no son considerados como empresas de economía social, principalmente porque no cumplen los principios que rigen la ley de economía social. Entonces, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a la UCA por invitarnos a participar. Llevamos ya colaborando muchos años con vosotros en todas las iniciativas que hacéis de economía social, así que muchísimas gracias. La primera pregunta que os haréis entonces es ¿qué es FEACEN Castilla y León? FEACEN Castilla y León es la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León. Estamos hablando de una asociación que surgió en el año 2013 cuando se empezó a hablar de esto, de los centros especiales de empleo de iniciativa social. Ahora mismo hay 41 empresas socias, ¿vale? Estamos hablando de más de 70 centros de trabajo repartidos por toda la comunidad autónoma y donde trabajan más de 2.600 personas con discapacidad, de los cuales, y esto es un factor, es un dato muy importante, son más de 1.200 personas con discapacidad intelectual. Estamos hablando de 1.200 personas que seguramente si no fuera por este tipo de empresas verían muy difícil el poder incorporarse al mercado de trabajo. Por lo tanto, podemos decir que los centros especiales de empleo de iniciativa social cumplen no solo una labor importante empresarial, ya que generan actividad económica, sino porque además son un trampolín importante de personas con discapacidad que más difícil lo tienen como son las personas con discapacidad intelectual. Otro matiz que tiene FEACEN Castilla y León es que aglutina a centros especiales de empleo de toda la discapacidad. Estamos hablando de discapacidades, o sea, centros especiales de empleo promovidos por entidades sociales vinculadas a la discapacidad intelectual, en el ámbito de Plena Inclusión, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad física, en ASPAIM, en salud mental o en la ONCE también. No tenemos muchos centros especiales de empleo de la ONCE y también del ámbito de las federaciones de asociaciones de personas sordas. ¿Vale? Lógicamente, si hablamos de empleo de personas con discapacidad, pues unos datos, ¿no? Lo primero es poneros de manifiesto unos porcentajes, unos datos que se sacan de las estadísticas que publica el Servicio Público de Empleo Estatal, donde podemos ver la situación que tiene el empleo de las personas con discapacidad. No tenemos el dato del año 2021 todavía porque no salió publicado, pero sí que podemos ver la evolución que ha tenido tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo y la tasa de paro de las personas con discapacidad. Y podemos compararla además con las personas que no tienen discapacidad, donde vemos que es verdad que las dos primeras filas se ve gráficamente muy bien
cuál es la principal diferencia que tienen las personas con discapacidad y sin discapacidad, que es la alta inactividad o tasa de actividad muy bajita. Estamos hablando que el año 2020 en torno al 34% de las personas con discapacidad estaban activas, mientras que las personas sin discapacidad hablamos de un 76,10%. Es un dato muy, muy, muy importante y la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué? ¿Por qué las personas con discapacidad muchas personas con discapacidad ni están trabajando o ni siquiera se plantean el buscar? O sea, no están dadas de alta como demandantes de empleo. Las tasas de empleo es verdad que han evolucionado un poquito al alta, del 25,10 al 26,10, pero donde sí que ha habido una alta variación o una variación significativa ha sido en la tasa de paro, que pasa desde el 28,6% el año 2016 hasta el 22,20%, donde vemos también que las personas sin discapacidad, ¿vale?, sí que han tenido una disminución de ese paro, pero curiosamente, y seguramente se ha derivado por la situación del año 2020 del COVID, hay un incremento de la tasa de paro de las personas sin discapacidad. Por lo tanto, una primera conclusión que podemos sacar de estas cifras es que hemos sido capaces de disminuir el paro o por lo menos no incrementarlo incluso en los momentos más difíciles como el año 2020 cuando tuvimos, como sabéis todos, el inicio del COVID que duraría todo el año 22 y el año 21 y que todavía, desgraciadamente, pues todavía no hemos conseguido eliminar. Otro matiz importante que hay es que se ha roto poco a poco la brecha, la diferencia que hay entre la tasa de paro de personas con discapacidad, ese 28,6 al principio y 19,5 hasta un 22,20 y un 15,4. Es decir, esa diferencia de paro que hay entre las personas con discapacidad y sin discapacidad, afortunadamente se va reduciendo. Por lo tanto, podemos decir que algo estamos haciendo bien, incluso que las políticas activas de empleo que se desarrollan en esta comunidad autónoma de Castilla y León son buenas, ¿no?, para las personas con discapacidad. Y vengo a hablar de los centros especiales de empleo y, por lo tanto, seguramente muchas de las personas que me estáis escuchando no conocéis cuál es el histórico de los centros especiales de empleo. Un naranjito. ¿Por qué? Porque fue en el año 82 cuando surge la LISMI, la Ley 13/82 de Integración Social de las Personas con Discapacidad, y donde por primera vez la LISMI es una ley general que desarrolla diferentes ámbitos para las personas con discapacidad, y uno de ellos es el artículo 37, donde por primera vez se habla de la fórmula, y ahí os pongo el artículo, la fórmula especial de trabajo protegido, que es ese, el de los centros especiales de empleo. El empleo protegido es el empleo en los centros especiales de empleo. Por lo tanto, el origen de estas figuras estamos hablando del año 1982. Ha llovido bastante. Y si podemos decir algo en contra es que desde entonces poco se ha modificado, salvo alguna normativa que se ha modificado el año pasado, lo que es la propia regulación de los centros especiales de empleo, lo que es la normativa básica de los centros especiales de empleo no se ha modificado mucho. La siguiente pantalla que os pongo me dirijo a otra ley, que es la ley que sustituye ahora mismo a la LISMI, a la anterior del año 82, que es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Esta norma lo que hizo fue derogar la anterior LISMI, ¿vale? Y desde entonces esta es la que rige y donde vuelve a tener nuevamente la base donde se desarrollan los centros especiales de empleo. En el artículo 37 podéis ver que las diferentes opciones que tienen las personas con discapacidad para acceder al empleo lo tenéis ahí en el punto 2A, B y C, pues son el empleo ordinario, el de cualquier empresa, como cualquiera de las personas que estamos o queremos trabajar, la administración pública a través de convocatorias, y en el punto B se habla de empleo protegido en centros especiales de empleo y en enclaves laborales. No vamos a entrar a desarrollar qué son los enclaves laborales porque no es motivo de esta conferencia, pero sí decir que los enclaves laborales son personas que, estando en un centro especial de empleo, desarrollan una actividad productiva en una empresa, aunque la relación laboral sigue teniéndola con el centro especial de empleo y todo lo que es la dirección de esas personas la hace el centro especial de empleo, a pesar de que estén desarrollando la labor productiva en la empresa ordinaria.
Vale. Estamos en unas jornadas de economía social y por lo tanto es de obligado cumplimiento hablar de la ley de economía social del año 2011, que supuso un hito muy importante porque por primera vez se regula mediante ley lo que es la economía social y todas las empresas que forman parte de esta economía social, ¿vale? Supongo yo que en otras charlas que os hayan dado en esta semana o estos días o la que tengáis los días posteriores, se hará mención a esta ley de economía social, ¿vale? Una ley que, como dice ahí, tiene por objeto establecer un marco jurídico conjunto para las entidades que integran la economía social, ¿vale? ¿Quiénes forman la economía social? Pues las cooperativas, las sociedades laborales, las empresas de instrucción, y ahí están los centros especiales de empleo. Pero hoy un matiz que todavía no se ha modificado y que estamos trabajando para que se modifique es que no todos los centros especiales de empleo son de economía social, sino que lo son los centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Por qué? Porque básicamente no cumplen con los principios orientadores que podemos ver en el artículo 4, ¿vale? Primacía de las personas, la aplicación de los resultados de la actividad a su objetivo, la solidaridad interna o la independencia respecto a los poderes públicos. Es el punto B, fundamentalmente la diferencia lo que hace diferente a los centros especiales de empleo privados y a los de iniciativa social, aparte de otras características que luego veremos, porque todos los centros especiales de empleo de iniciativa social están obligados a que en sus propios estatutos, en sus normas de funcionamiento, que además deben ser llevadas a escritura pública, deben obligarse a la reinversión de sus beneficios. Por lo tanto, ese es uno de los matices fundamentales, aparte que luego lo veremos, de quiénes son esos promotores de esos centros especiales de empleo, ¿vale? Por lo tanto, no todos los centros especiales de empleo son empresas de economía social, sino que solamente son considerados de economía social los centros especiales de empleo de iniciativa social. Ese Real Decreto Ley que hablábamos antes, donde se regulaban y se hablaba de los centros especiales de empleo, fue añadido un punto 4, que es el que os pongo ahí, que es donde por primera vez se define en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en la ley del 2013, un punto 4 son donde se define y se dice qué es y qué requisitos deben de tener los centros especiales de empleo de iniciativa social. Esta es una disposición cuarta que aparece en la Ley de Contratos del Sector Público. Podríamos decir que es un sitio raro para que se haga una modificación, pero bueno, así vino, ¿no? En la Ley de Contratos del Sector Público. Tampoco era baladí porque la Ley de Contratos del Sector Público amplía la posibilidad de contratar con estos centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿vale? Entonces podemos entender en esa parte de que fuera en la Ley de Contratos del Sector Público donde se modificara este texto refundido del año 2013 de la Ley de Inclusión Laboral de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Merece la pena ir a la definición de lo que es iniciativa social, ¿no? Te dice que son aquellos que cumpliendo lo que es la normativa básica normal de todos los centros especiales de empleo, te dice que sean promovidos en más de un 50% por entidades sin ánimo de lucro. Es decir, un centro especial de empleo debe ser promovido por una entidad asociativa, una fundación, una corporación, una cooperativa de iniciativa social o otras entidades de la economía social. Es decir, un empresario particular no puede crear un centro especial de empleo siendo él el accionista de esa empresa, ¿vale? Eso es el rasgo fundamental de los centros especiales de economía social, que detrás de ellos hay iniciativa social, hay entidades del movimiento asociativo de la discapacidad, fundaciones del movimiento de personas con discapacidad, ¿vale? Digamos que hay un carácter, hay un corazón en estas empresas donde lo que viene a demostrar es que lo que prima es el empleo de esas personas y no el utilizar estas fórmulas como herramientas de lucro para el propietario de las mismas, ¿no? Luego concluye también la propia definición de que la mayoría de su capital
si el promotor no es una asociación, la mayoría de su capital debe pertenecer a alguna de esas entidades, bien sea de forma directa o bien de forma indirecta. Ahí tenéis ese punto que se incorpora a la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un texto complejo muchas veces de entender. A veces lo he criticado en el sentido de que es excesivamente largo para definir, pero bueno, viene bien definido y quiere concretar perfectamente quiénes son de iniciativa social para que no se cuele, entre comillas, aquellas empresas que, teniendo un claro ánimo de lucro, no sean consideradas de iniciativa social. ¿Por qué se hizo esto? Porque lo que se permitía la ley de contratos del sector público, ¿vale?, es que se pudieran sacar licitaciones públicas específicas para centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿vale? No solo licitaciones, sino que incluso algunos de los lotes de una licitación pública que se hiciera pudiera dirigirse directamente a centros especiales de empleo de iniciativa social. Esto, como podéis imaginar, ha sido muy controvertido. Se ha llevado a los tribunales en muchos casos, pero todos los tribunales de momento han dado la razón a toda esta normativa y que ha dado por buenos, porque la normativa tanto europea como la estatal permitía que se pudieran reservar licitaciones específicas para entidades sociales como son los centros especiales de empleo de iniciativa social. Un gráfico para que podáis ver la evolución de los centros especiales de empleo aquí en Castilla y León. Desde el año 95, que empezamos con 47 centros, hasta 237 que tenemos actualmente, ¿vale? No vamos a decir que son todos de iniciativa social. Ahora mismo en FEACEN tenemos socios 41 centros especiales de empleo. Seguramente haya algunos más, ¿vale? Pero sí podemos decir que la mayoría de los centros especiales de empleo que hay en Castilla y León no son de iniciativa social, ¿vale? Están surgiendo muchos centros especiales de empleo en los últimos años y las reflexiones, habría que hacer una reflexión de por qué, ¿no? ¿Por qué están surgiendo tantos centros especiales de empleo de iniciativa? Centros especiales de empleo, ¿por qué surgen tantos? Porque también es una de las mayores fórmulas ahora mismo de creación de empleo para personas con discapacidad, ¿vale? De iniciativa social se crean pocos. También, y podemos decir que lo que están haciendo es muchos centros privados de iniciativa privada se están transformando en centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Por qué? Porque ahora muchos centros especiales, muchas licitaciones que está sacando la administración se están dirigiendo por una responsabilidad que la propia Junta de Castilla y León o muchas administraciones están asumiendo, que es la de sacar licitaciones para centros especiales de empleo de iniciativa social. Y eso está haciendo que muchos privados no puedan acudir a esas licitaciones y, por lo tanto, lo que están haciendo es transformarse en centros especiales de empleo de iniciativa social, aunque podemos decir también que aunque jurídicamente son de iniciativa social y no se les puede decir que no, detrás de ellos no hay, en muchos casos, lo que antes decía de ese corazón de trabajar por y para las personas con discapacidad, ¿vale? También puedo comentaros, ahora mismo, aunque estamos en una situación legislativa un poco extraña porque no tenemos gobierno, no tenemos consejerías asignadas, se abrió ya un proceso para que se pudiera desarrollar el registro de centros especiales de empleo de Castilla y León y, en concreto, los centros especiales de empleo de iniciativa social. Eso, de momento, ahora está en el aire, pero dentro de unos meses esperemos que podamos tener ya claros y por registro qué centros especiales de empleo de Castilla y León son de iniciativa social o quiénes son de iniciativa privada. Por número de trabajadores, estamos hablando que Castilla y León tiene ahora mismo casi 6.000 personas con discapacidad trabajando, ¿vale? Y lo tenéis, he intentado hacer una foto actual, es el último registro que tenemos de los centros especiales de empleo en Castilla y León, donde vemos que básicamente la mayoría de los trabajadores son en Valladolid y en León. Podemos ir simplemente al hecho de que Valladolid es de las
por provincias más pobladas y por probabilidad podemos decir que son donde más personas con discapacidad puede haber, pero curiosamente donde más personas con discapacidad hay es en la provincia de León, ¿vale? Por eso que también haya tantas personas con discapacidad trabajando actualmente en los centros especiales de empleo. Insistir que este registro de trabajadores con discapacidad no hace más que crecer mes por mes, año por año, lo cual es algo positivo porque las personas con discapacidad se están incorporando al mercado de trabajo, ¿vale? Pero es verdad también que no todos los empleos, podemos decir, son iguales. La legislación, o por lo menos los salarios que se aplican a los centros especiales de empleo privados, se rigen por el propio convenio colectivo, mientras que los centros especiales de empleo de iniciativa social se rigen por un convenio específico que les aplica, ¿vale? Si os pongo una foto de lo que son los centros especiales de empleo en Castilla y León, pues tampoco quería dejar de poneros la evolución que han tenido, el número de trabajadores que ha tenido la discapacidad en centros especiales de empleo en toda España. Estamos hablando que ahora mismo en España hay más de 97.600 personas con discapacidad trabajando en estos centros, ¿vale? Una demostración más de que esta es ahora mismo una de las mejores herramientas de incorporación de personas con discapacidad al mercado de trabajo, ¿vale? Y por daros otro dato que tampoco es baladí, no es insignificante, es que en los momentos más duros de la crisis, a partir de marzo de 2020, los centros especiales de empleo de iniciativa social son los que mejor aguantaron los problemas derivados de esta crisis económica, ¿vale? Supieron aguantar, supieron entender que el compromiso es con las personas por encima del capital y de los beneficios, y donde menos empleo se destruyó fue en los centros especiales de empleo de iniciativa social. Por daros otro dato también y complementar un poco lo anterior, de los demás 97.000 personas con discapacidad que hay en un centro especial de empleo, fijaros el dato, más de 37.000 personas con discapacidad intelectual, discapacidad psíquica, están trabajando en estos centros especiales de empleo, ¿vale? 22.000 hombres, 15.000 mujeres. No todas cuando se habla de personas con discapacidad, muchas veces tendemos a generalizar, pero hay que saber, hay que entender que hay discapacidades que son muy complicadas y que las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo es muy, muy, muy difícil. Generalmente una empresa ordinaria no suele contratar personas con discapacidad psíquica o discapacidad intelectual. Y aquí estamos hablando de una población de más de 37.000 personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, que seguramente si no estuvieran trabajando en estos centros especiales de empleo, no encontrarían otra fórmula o otra empresa que les contratara. También, por daros otro dato muy significativo, y en el ámbito, porque también estoy muy vinculado al ámbito de la discapacidad intelectual, ahora mismo hay muchas familias, no solo en España, sino que también en Castilla y León, en particular, donde el salario fundamental que entra en esa familia es el de esa persona con discapacidad intelectual que está trabajando en un centro especial de empleo, ¿vale? Os comentaba antes que cuando surgen los centros especiales de empleo es en el año 82, ¿vale? La LISMI del año 82 fue derogada en el año 2013, ¿vale? Pero las normas que regulan los centros especiales de empleo no se han modificado. Algunas no se han derogado o elaborado unas nuevas, se han modificado algún articulado, pero siguen vigentes las dos normas fundamentales, una es esta que veis aquí. Me permitió la licencia de incluso hacer una captura de pantalla de cómo salió publicado en el BOE en el año 85, que es lo que aprueba el reglamento de los centros especiales de empleo. Ese reglamento que desarrolló la LISMI del año 82 y que hoy sigue vigente y es donde desarrolla luego lo comentamos en una pantalla posterior, lo que es un centro especial de empleo y las características que tienen estos centros especiales de empleo.
Aquí lo tenéis. Este decreto es, bueno, comentar, antes de decirlo, que fundamentalmente las normas que regulan los centros especiales de empleo es esta del año 85 y otra norma, otro Real Decreto del año 65 también, que es el que regula la relación laboral de carácter especial que tienen los trabajadores que trabajan con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo. Siendo un contrato de trabajo, con todas las características que tienen, todas las obligaciones que tienen los trabajadores, por escrito, etcétera, es un tipo de contrato de relación laboral de carácter especial que regula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 2, donde también está regulado como de carácter especial, por ejemplo, el servicio doméstico, los contratos de alta dirección. Pues bueno, uno más de ellos es el de los trabajadores con discapacidad que están en los centros especiales de empleo. Este Real Decreto del año 85, que regula lo que son los centros especiales de empleo, pues determina que son empresas, y eso es muy importante decirlo. Son empresas donde las personas con discapacidad trabajan y donde reciben una nómina, y por lo tanto no deben ser confundidos nunca con centros ocupacionales, porque los centros ocupacionales son centros donde las personas acuden, los centros ocupacionales son centros donde, generalmente además promovidos por entidades sociales, donde las personas con discapacidad lo que es desarrollan su proceso previo a pasar al empleo, donde desarrollan sus habilidades laborales, desarrollan actividades, pero nunca son productivas, no son remuneradas. Desarrollan una actividad con la finalidad de alcanzar una formación, un desarrollo de habilidades para que luego pudieran saltar con mayor seguridad a los centros especiales de empleo o a la empresa ordinaria. Pero el matiz fundamental es que en los centros especiales de empleo estas personas cobran su nómina y están sometidos a las obligaciones de la empresa, a un horario, a una disciplina, a unas obligaciones, y al final de mes cobran todo su nómina. Estos centros especiales de empleo pueden ser de titularidad pública o privada, es decir, los que puede crear cualquier empresario, asociación, fundación, o también lo puede hacer la administración. Y es muy importante el registro de centros especiales de empleo. Tenemos que tener claro que un centro especial de empleo no es un tipo de empresa, sino que es una calificación que se le da a una empresa para desarrollar su actividad y por la característica fundamental que estos tienen, que es que al menos el 70% de su plantilla deben ser personas con discapacidad. Este propio Real Decreto también habla de cómo se pueden financiar estos centros especiales de empleo, que obviamente se financian a través de su propia actividad, la actividad que desarrollan con sus clientes, así como a todas las subvenciones a las que pueden acogerse para financiarse, como pueden ser las ayudas que tienen para costes salariales, las bonificaciones a la cotización empresarial a la seguridad social o, por ejemplo, ayudas a las inversiones, ¿vale? Y también te dice, por último, que estos centros especiales de empleo podrán ser de utilidad pública e imprescindibilidad, ¿vale? Una de cada 4 personas con discapacidad actualmente está trabajando. Lo hablábamos antes, uno de los mayores problemas que tienen las personas con discapacidad es que no buscan trabajo, son muy inactivas. Casi el 75% de las personas con discapacidad son inactivas a la hora de buscar un trabajo. No se dan siquiera de alta como demandantes de empleo. Y eso es un problema que tenemos que debemos buscar una solución. ¿Por qué no quieren incorporarse al mercado de trabajo? Hablaba y que hay muchos factores para esta situación, ¿no? La incidencia de las políticas públicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo afecta al empleo, sino que también, pues oye, hay financiación de plazas ocupacionales, hay mucha reticencia en muchos casos de las familias a que las personas con discapacidad se incorporen al mercado de trabajo. Hay muchas que dicen, prefiero que mi hijo esté en un centro ocupacional, en una plaza pública, en un centro ocupacional, a que se incorpore al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque sobre todo no tiene la garantía de que si entran al mercado de trabajo, mañana pueda volver otra vez a la misma, ¿vale? Desde el punto de vista empresarial, podemos decir que hay mucho desconocimiento y prejuicios de las empresas muchos miedos a la hora de contratar a las personas con discapacidad. Aquí en Castilla y León, y financiado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo,
se están desarrollando programas importantes de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, que está permitiendo que muchas personas con discapacidad se puedan incorporar a empresas, ¿vale? Y en esas empresas recibir los apoyos necesarios para el desarrollo de su actividad por parte del movimiento asociativo. Es decir, les contrata una empresa durante un tiempo y las entidades del movimiento asociativo les prestan no solo la orientación, la formación, sino que les apoyan en el puesto de trabajo. Es un trabajo lento, en el que llevamos muchos años trabajando, pero que poco a poco está permitiendo está permitiendo sensibilizar y concienciar a las empresas de que las personas con discapacidad también pueden trabajar. Y sobre todo las que decíamos antes, las personas con discapacidad intelectual. Los centros especiales de empleo juegan un papel fundamental y en particular los centros especiales de empleo de iniciativa social. Eso no lo debemos olvidar. La mayoría de los dineros de políticas activas de empleo que se dirigen en las comunidades autónomas al empleo de personas con discapacidad principalmente se dirigen a la contratación en centros especiales de empleo. Muy poco dinero se destina a la incorporación de personas con discapacidad en el mercado ordinario, ¿vale? Hay muchas veces intereses también, hay un interés muchas veces, no sé si forzado o qué, de entender que el empleo en los centros especiales de empleo parece que no es un trabajo, parece que es un trabajo excluyente, parece que se les obliga a las personas con discapacidad a trabajar en centros especiales de empleo. Aquí no se obliga a nadie a trabajar en un centro especial de empleo. Pero lo cierto es que muchas personas con discapacidad solo encuentran su primera oportunidad de empleo en los centros especiales de empleo. E incluso casos en que personas con discapacidad se han marchado a la empresa ordinaria, han querido volver posteriormente a la empresa en el centro especial de empleo. Eso es un matiz que no se nos debe olvidar nunca. Pero es verdad que parece que el centro especial de empleo no es integrador, parece que se les obliga a trabajar ahí, parece que son reductos o nichos donde se quiere meter solamente ahí a las personas con discapacidad y desde luego hay que decir que eso no es verdad. El trabajador con discapacidad puede trabajar donde quiera, trabajar a donde él decide, nunca se le obliga a trabajar en un centro especial de empleo, pero donde realmente se les están ofreciendo oportunidades es en los centros especiales de empleo y en particular las discapacidades más complejas lo hacen en los centros especiales de empleo de iniciativa social. Fijaros también un dato, puede ser un poco contradictorio con lo que he comentado antes, pero podemos decir que de cada 100 personas ocupadas, que ahora mismo están dadas de alta, que están trabajando, entre 17 y 20 lo hacen en un centro especial de empleo. ¿Vale? Es decir, sí hay muchas personas contratadas en empresas ordinarias, pero donde realmente está habiendo contratación nueva, donde se están generando oportunidades, es en los centros especiales de empleo. Y sobre todo, lo vuelvo a insistir en el párrafo que pongo más abajo, es en los centros especiales de empleo de iniciativa social, porque están permitiendo que estas personas se incorporen por primera vez en muchos casos al mercado de trabajo. El futuro pues es complejo, ¿no? Para todos, para las personas con discapacidad, para las empresas ordinarias o para los centros especiales de empleo. Nada de lo que os pongo yo en esa pantalla os puede sonar raro, ¿no? Hay una alta volatilidad, hay un cambio en todo, en la normativa laboral, en las empresas, en la crisis que ha venido desde el año 2020 derivado del coronavirus, ahora mismo con la guerra en Ucrania. Estamos ante un futuro de muchísima incertidumbre, donde además la incorporación de nueva tecnología está haciendo que surjan nuevos empleos e incluso se estén destruyendo empleos, ¿vale? No sabemos cómo van a afectarnos todos esos acontecimientos o cómo van a interactuar, ¿no? El virus, la crisis de Rusia, la tecnología, las necesidades de formación. Estamos ante un entorno nuevo, pero es un entorno nuevo para todos, para las empresas, se decía, para las empresas ordinarias o para los centros especiales de empleo. Y luego un tema que también es importante, que no nos estamos, por lo menos en el ámbito de los centros especiales de empleo, seguramente no estemos siendo capaces de anticiparnos a esa situación, ¿vale?
Es verdad que el día a día nos puede comer. Tener un centro especial de empleo no es como tener una empresa ordinaria. Hay otras complejidades. Estamos trabajando con personas con unas situaciones, con unas necesidades de apoyos, con una interactuación en su entorno importante, donde formarles es complejo, es necesario, pero la formación es más complicada y entonces nos es más difícil adaptarnos o anticiparnos al mercado que viene. Pero es verdad que estamos todos haciendo un trabajo en el ámbito de FEACEN de incorporar tecnología, de saber hacia dónde vamos y sobre todo también de adaptarnos a nuestros propios clientes, porque son ellos también los que nos están exigiendo que nos adaptemos, porque estamos hablando de empresas, de que podemos dejar de ser clientes, de que podemos dejar de ser proveedores de ellos si no nos adaptamos a las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Y luego hay una parte muy importante, que es el tema del empleo. ¿Qué empleos van a desaparecer? ¿Qué empleos se van a crear? Todos estamos oyendo todos los días que están surgiendo nuevas profesiones. Sabemos y dicen que más del 50% seguramente de las actividades que ahora mismo se desarrollan dentro de X años, nadie puede decir cuánto, pero que van a desaparecer. Tampoco tenemos muy claro porque el tema de las relaciones laborales, lo que es la normativa laboral es cambiante, es muy cambiante y no sabemos cómo va a afectar a las personas con discapacidad o a los centros especiales de empleo, ¿vale? Pero es cierto que va a cambiar, que todo esto va a necesitar de una adaptación por parte de las empresas, por parte de los trabajadores, que habrá obviamente actividades que se van a seguir desarrollando, porque no quedará más remedio, pero sobre todo surgirán nuevas oportunidades para que las personas con discapacidad dejen de desarrollar las actividades que ahora mismo están haciendo y poder incorporarse a nuevas actividades. Por eso es muy importante la formación. La formación siempre hemos trasladado a la administración la necesidad de que se destinen recursos económicos para la formación de personas con discapacidad, para poder adaptarles a ese futuro, para poder adaptarles a esos nuevos puestos de trabajo que van a aparecer y que no nos va a quedar más remedio que adaptarnos. Porque uno de los problemas también que estamos teniendo en los centros especiales de empleo, no lo he puesto aquí en la pantalla, pero es el del envejecimiento. La mayoría de los centros especiales de empleo están entrando en procesos de envejecimiento prematuro derivado de la propia discapacidad. Una persona con 55 años, con discapacidad intelectual, ni produce ni tiene la capacidad de estar desarrollando una actividad en un centro especial de empleo como la que tiene una persona sin discapacidad. Estamos hablando de que muchos centros especiales de empleo que hay ahora mismo surgen en el año 85, 82, 85, desde que surge la LISMI, y ahora estamos hablando de que muchas plantillas tienen en torno a un 30-40% de trabajadores con un déficit de producción importante derivado de ese envejecimiento. Ese es otro problema que estamos teniendo y que necesitamos adaptarnos, porque obviamente son personas que no producen como producían, pero desde luego a los que no se les va a despedir nunca, por eso, porque son de iniciativa social. Hay un compromiso con esas personas, con esas familias, y se va a hacer todo lo posible para que no pierdan poder adquisitivo, ¿vale? Pero lo cierto es eso, que nos enfrentamos a un futuro incierto, un futuro tecnológico, a un futuro donde se van a necesitar nuevos puestos de trabajo y seguramente, seguro, no nos va a quedar más remedio que adaptarnos, pero que seguramente también seremos capaces de encontrar nuevos nichos de empleo para las personas con discapacidad y para las personas con especiales dificultades, como pueden ser las personas con discapacidad intelectual, discapacidad con problemas de salud mental o con las personas de más del 65% de discapacidad. Y termino con esta pantalla, ¿no? Nosotros seguimos trabajando desde FEACEN para impulsar los centros especiales de empleo como palanca de empleabilidad, porque tenemos claro que los centros especiales de empleo son la mejor herramienta para ese primer empleo de la persona con discapacidad a la hora de incorporarse al mercado de trabajo.
tenemos tres objetivos fundamentales. Aumentar el empleo en nuestros centros especiales de empleo, aumentar el empleo y la empleabilidad de las personas. Un reto muy importante que es seguir buscando el ser más eficientes, más competitivos y sobre todo ser creadoras de valor añadido. La mayoría de nuestros centros especiales de empleo no tienen producto propio, generalmente somos prestadores de servicios, pero no desarrollamos actividad de producción donde generemos productos que derivado de un proceso productivo se conviertan en producto final con un importante valor añadido. Somos muy dependientes de nuestro entorno, de las empresas que nos rodean, porque son los que cuentan con nosotros para hacer esos servicios y por lo tanto no tenemos producto propio, dependemos del entorno, ¿vale? Y necesitamos seguir creciendo para ser más competitivos y eficientes. Y sobre todo trabajar por el desarrollo profesional de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden seguir creciendo profesionalmente, no quedarse como operarios, tener una carrera profesional en el sector y seguir evolucionando. Y eso es uno de los matices que también tiene el convenio colectivo de atención a personas con discapacidad. Y por último, una cosa muy importante que es incrementar la confianza y la visibilidad de los centros especiales de empleo como empresas de economía social. Es muy importante darnos a conocer. Es muy importante, por ejemplo, este tipo de sesiones para que sepáis que los centros especiales de empleo no son centros ocupacionales, como decía, sino que hay muchísimas personas trabajando en ellos, desarrollando su actividad productiva. Necesitamos que las empresas sigan conociéndonos, que obviamente no buscan calidad los centros especiales de empleo, que lo que buscan es ser proveedores de servicios y de productos al resto de empresas y a la sociedad, y que se entienda que las personas con discapacidad son capaces de producir y de desarrollar una actividad laboral como cualquier persona que no tiene discapacidad. La diferencia simplemente, en la mayoría de los casos, es que lo que necesitan es unas adaptaciones de los puestos de trabajo o unos apoyos. Pero es imprescindible que se sigan rompiendo esos prejuicios que tiene en muchos casos la empresa para incorporar a personas con discapacidad. Y por último, finalizo, no solo las empresas, ¿vale? Estamos trabajando en el ámbito de la discapacidad también para que sea la propia administración pública la que vaya incorporando personas con discapacidad en su actividad ordinaria. Seguimos trabajando para que se cumpla ese porcentaje de personas con discapacidad que tiene que haber en la administración para que se sigan convocando procesos, desarrollos, oposiciones para personas con discapacidad y sobre todo personas con discapacidad intelectual. Y nada más que decir, nada más que comentaros. Espero no haber sido muy, muy pesado y cualquier pregunta pues estoy a vuestra disposición. Muy bien, Jesús. Voy a ver si viendo la cámara. Pues en primer lugar, felicitarte por tu exposición. Yo creo que ha sido muy, muy clara, concisa y además, pues evidentemente has abordado un tema de muchísima importancia. En primer lugar, pues en segundo lugar, mejor dicho, felicitarte también por esos datos de disminución de la tasa de paro en poco tiempo, como hemos visto desde 2016 hasta la actualidad, cómo ha ido disminuyendo y también, evidentemente, el reto que tenéis por delante, puesto que, como comentabas, una de cada cuatro personas con discapacidad trabajan, ¿no? Como pues, el resto de personas con discapacidad o bien no quieren o pues les cuesta más encontrar su oportunidad. Entonces, bueno, la verdad que me ha resultado muy, muy interesante. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, si queréis activar el micrófono o bien por el chat. Y si no, yo tengo una pregunta para ti, Jesús. Sí. No sé si tenéis vosotros algún plan específico de acción en materia de este tipo de empleo en áreas poco pobladas o en zonas de despoblación. Como llamamos ahora coloquialmente la España vaciada, pues no sé si tenéis algún plan específico de acción en áreas poco pobladas o no tenéis nada en este sentido. Sí, a ver, uno de los grandes retos y oportunidades que derivados, que como comentaba un poco de toda esta crisis que ha habido,
ha sido la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, ¿vale? Y ha sido en el ámbito rural donde se han encontrado, básicamente, ¿vale? De hecho, se han trabajado mucho en el ámbito de proyectos europeos para desarrollar una cartera de productos y servicios inclusivos para que las personas, para que los centros especiales de empleo puedan desarrollar en el ámbito rural. Y además, una de las características que tienen los centros especiales de empleo es que fijan población. Se están creando pequeños centros especiales de empleo en el ámbito social, o sea, centros especiales de empleo de iniciativa social, en entornos rurales donde las empresas privadas generalmente no quieren ir. Son pequeñas empresas que están generando 2, 3 puestos de trabajo, sobre todo vinculados a ámbitos de turismo rural, de tema de horticultura, de producto ecológico, y que está generando pequeños empleos, pero muy significativos por ser donde están creciendo, en zonas donde la empresa privada nunca va a estar ni nunca va a generar oportunidades para esas personas con discapacidad, sobre todo discapacidades intelectuales. La persona con discapacidad intelectual no tiene esa movilidad muchas veces que podemos tener las personas que no tenemos discapacidad o algunas discapacidades. Son personas que suelen estar en su pueblo, en su zona rural, que les cuesta mucho moverse, obviamente, no tienen la posibilidad de desplazarse, pero son los centros especiales de empleo de iniciativa social los que están creando esos nichos de mercado, esos nuevos yacimientos de empleo que les está permitiendo iniciar una actividad laboral. No se crean grandes empresas, no se crean grandes actividades, pero se crean pequeños puestos de trabajo, 3, 4, aquí, otros 4 allá, norte de Burgos, en la zona de Soria, en la zona de Salamanca, que poco a poco y sumados son muchas personas con discapacidad que si no es por estos centros especiales de empleo no podrían incorporarse al mercado de trabajo. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias por el aporte y evidentemente la importancia que tienen estos centros para esas zonas poco pobladas. Tenemos una pregunta de Pancho, que está por aquí también con nosotros. Bueno, buenos días, Pancho. Buenos días, Jesús. Más que una pregunta, era un agradecimiento sincero, como ha dicho Ramón, a tu participación en esta tercera semana de la economía social dentro de las universidades, ¿no? Tú sabes que contamos con vosotros, agradecemos tu exposición y seguiremos colaborando precisamente para dar visibilidad a este tipo de empresas, a este tipo de actividad laboral con un sector de la población muy necesitada posiblemente, pero muy presente en la realidad. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Ya sabes que nos conocemos hace tiempo. Hemos trabajado en muchos proyectos conjuntamente en temas de economía social, con la UCAP, con la Dirección General de Economía Social. Y nada, gracias a vosotros por contar con las entidades de la economía social para seguir participando y hacer visibles otras formas de hacer empresa, ¿no? Exactamente. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Y pues continuaremos en 5 minutitos con la siguiente charla. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Hasta luego.